Ante todo, pues, es importante que vayamos entendiendo y comprendiendo lo que es el karma, ¿sí? Creo que va quedando más o menos claro, ¿sí? Pero voy a volver a recalcar ciertos puntos porque es muy importante. Nuestra vida es completamente kármica, ¿sí? No hay nada que esté exento de esta ley, de esta manifestación de la energía. Entonces, nosotros eh, tenemos que conocer el karma desde la mente. Nuestra mente es, por así decirlo, el nido o el centro del karma. El karma surge de nuestra mente y el karma se manifiesta desde nuestra mente. Ahí está la raíz. Si nosotros queremos entender nuestra vida, pues tenemos que profundizar en ello. Cabe diferenciar que una cosa es la naturaleza de la mente y otra cosa es la mente racional o intelectual. En este caso, me hago referencia a la naturaleza de la mente. ¿Qué vendría a ser, para que se entienda, la naturaleza de nuestro ser, de nosotros mismos? ¿Sí? La naturaleza inmediata del ser. Entonces, todo se gesta ahí. Entonces, si nosotros descubrimos esa parte de sí mismos, todo va a ser más fácil. Bien, entonces el karma quedó claro que no es exclusivamente algo negativo, sino es ley de causa. Y toda causa tiene un efecto, ¿sí? Entonces, pueden haber causas de tipo negativo o de tipo positivo. Y entonces, esas causas tienen efectos evidentemente negativos o positivos. Evidentemente, todo esto es relativo, ¿sí? Como nosotros eh, hemos podido ir pues entendiendo, ¿sí? La relatividad de lo que es bien y lo que es mal, o positivo y negativo, es dualidad. Y mientras nosotros permanezcamos en esa dualidad, todo va a ser muy relativo. Para poder liberarnos del karma, tenemos que disolver el sujeto dual. Tenemos que disolver al yo. Y entonces eso es un asunto únicamente y exclusivamente de la conciencia, ¿sí? O de la mente consciente, o de la supraconciencia, ¿sí? Entonces, eh, el karma está íntimamente ligado con eso que nosotros conocemos como reencarnación. La palabra reencarnación significa la reincorporación o el retorno de lo divino en lo humano, ¿sí? Solamente se reencarnan conciencias o seres que tienen un grado de conciencia relativamente despierto, porque son los que saben cuándo van a reencarnar, cuándo van a retomar cuerpo, ¿sí? La reencarnación se escoge, se elige el país donde quieres nacer, ¿sí? Incluso o hasta el planeta, depende del ser del que estamos haciendo referencia.
Dependiendo de nuestro karma y de nuestras limitaciones, es donde nosotros tenemos un condicionamiento o propensión a nacer, ¿sí? Entonces, un ser reencarnado, como un Jesús, ¿sí? Pues es un ser que se mueve a nivel galáctico, ¿sí? Es un ser infinito, es un maestro de tipo infinito, ¿sí? O sea, no se ve limitado a un planeta, a un sistema solar, sino es una conciencia que ha adquirido una capacidad de infinitud, ¿sí? Y así podemos ver diferentes seres, ¿sí? Que tienen un grado de despertar, pero que todavía siguen condicionados o atados al karma de cierto mundo, en este caso hablando específicamente del planeta Tierra, ¿sí? Entonces, nosotros comúnmente nacemos y pues no recordamos nuestra existencia o no hay como tal un grado de conciencia que digamos, uy, esto es importante, ¿sí? Tenemos que machacarle, machacarle, trabajarle, trabajar duro. Y pues terminamos envueltos en distintos escenarios kármicos de la vida, estados de conciencia muy vulnerables, etcétera, ¿sí? Entonces, un ser que se reencarna es un poco especial o distinto, ¿sí? Tiene cierta particularidad, aunque sí requiere educación, requiere un entrenamiento, requiere de cierta preparación, pero él, de acuerdo a su karma, que es más positivo que negativo, le tocará a una familia, un país, una nación, una enseñanza que le servirá para desarrollar su potencial y ayudar a otros. Comúnmente, este tipo de seres se reencarnan para ayudar a otros a que encuentre su propio camino y todo lo que eso conlleva. Hoy en día en Oriente encontramos que la reencarnación se ha convertido en un negocio, ¿sí? Es fácil ya encontrar seres reencarnados, por ejemplo, dentro de la tradición tibetana encontramos los tulkus, que son maestros iluminados que se hacen llamar tulkus porque fueron maestros, ¿sí? Y aparentemente o entre comillas son la reencarnación de tal o cual maestro. Pero ya hoy en día está eso, el nombre de Tulku se vende, ¿sí? Y hay falsos maestros y hay falsos gurús. Entonces, por aquellas tierras de la India, del Tíbet, de Asia, pues abundan mucho falso maestro y charlatán. Entonces, la reencarnación es algo muy exclusivo de seres que tienen un grado de conciencia relativamente despierto, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? Diremos, ¿y qué pasa con una conciencia como la nuestra? ¿Sí? Diríamos común, de Vicente y toda la gente y Raimundo y todo el mundo. Pues nosotros no elegimos en qué familia nacer, aunque entre comillas, porque indirectamente, consciente o inconscientemente, sí lo estamos haciendo. Vamos a ir a eso. Entonces, a nosotros lo que nos rige es la ley del retorno. Retornamos nuevamente a este valle de lágrimas que es el samsara y una y otra vez estamos tomando un cuerpo físico que tiene un límite. O sea, no es que
este ciclo de vidas humanas es infinito, ¿sí? Porque existen otros reinos. Existe el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Todos nosotros, antes de haber tenido un cuerpo físico, pasamos por esos reinos. Primero por el mineral, por el vegetal, por el animal. Ahí aprendemos, ahí aprendemos precisamente como conciencias y como mentes la sabiduría de cada reino. Extraemos lo mejor de cada reino. Digamos que dentro de cada reino hay un aspecto involutivo y un aspecto evolutivo, ¿sí? Ahí es donde entran la ley de evolución e involución. Entonces, nosotros para tener un cuerpo humano, pues hemos pasado por cosas muy importantes y tiene un gran valor y un sentido bastante especial tener un cuerpo humano, un vehículo kármico. Es un vehículo kármico. Eso hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Entonces nosotros, pues vida tras vida, hemos ido generando y hemos ido creando ciertos escenarios, ¿sí? A nivel mental, a nivel de conciencia, que se llaman propensiones kármicas. Esas propensiones kármicas son las que de alguna manera determinan nuestro próximo nacimiento, nuestro próximo retorno a este mundo, a este valle de lágrimas que es el samsara o valle de placer. Entonces, pues nosotros de alguna manera decidimos, si tenemos un grado de conciencia, cómo es que queremos que sea nuestra próxima existencia, nuestro próximo devenir a este mundo. Y eso lo va a determinar nuestra conciencia. Qué tan conscientes somos de esta vida que tenemos. Qué tanto karma negativo estamos purificando, estamos limpiando, ¿sí? O si vamos más allá aún, hasta qué punto estamos descubriendo el Dharma en nosotros mismos y las consecuencias que tiene el descubrir el Dharma en nosotros. Entiéndase al Dharma como la verdad liberadora, que todo lo libera, o al Buda, o al Cristo, o al Quetzalcóatl, ¿sí? Entonces, este Dharma, pues, nos libera grandemente de ciertas propensiones kármicas, tanto positivas como negativas, y adecuan nuestra conciencia y nuestra mente para que podamos florecer nuevamente y retornar y continuar eso que veníamos haciendo en nuestra última encarnación. Entiéndase por encarnación. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, soy una persona que soy como un zorro, que nada más veo la oportunidad para aprovecharme de alguien, donde le hago una cara a alguien, pero en realidad tengo otra cara realmente hacia esa persona, donde lo único que me importa es sacar un beneficio, ¿sí? De los demás, pues es como un zorro, ¿sí? Entonces, puede ser, ¿verdad? Que reencarne o más bien retorne
en una familia con ese tipo de propensiones kármicas, ¿sí? Si soy un ser que ha abusado de la sexualidad y se ha aprovechado de la sexualidad de otros y ha hecho daño a la sexualidad de otros, pues voy a retornar en un ambiente porque he generado las causas y los efectos que me van a hacer retornar en un escenario y en un país y en una nación donde la sexualidad se manifieste de una forma muy abierta. Ujú. Creo que todos nosotros entendemos. A mí me causa asombro ver cómo luego aparecen en redes sociales chicas que dicen que su objetivo es acostarse en un año con 100 hombres. Madre mía, ¿sí? ¿Qué propensiones kármicas son esas? ¿Mm? O mujeres que se acuestan con 800 o varones con 1000 mujeres, 1500. Ya ahora mujer y varón se han igualado. Antes él era el varón, el que tenía fama de mujeriego, y ahora las mujeres son hombreriegas. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde va la propensión kármica? Ujú. Los ciclos kármicos se están repitiendo una y otra vez, ¿sí? Porque esto que vemos ahora se repetía antes, pero en un ciclo o en una octava, digamos, de por acá. Pero se continúa repitiendo y va, digamos, en esferas o en espirales cada vez más descendentes, donde el nivel de sueño de la conciencia es cada vez mayor y por lo tanto las propensiones kármicas son mayores y el karma positivo y negativo es mayor cada vez más. Entonces el sueño y la hipnosis colectiva o nuestra hipnosis individual la podemos ver reflejada en la humanidad. ¿Qué nos atrae de los demás? ¿Qué tipo de amistades nos atraen? ¿Qué tipo de personas son las que buscamos y frecuentamos? Entonces ahí podemos ver cuál es nuestro nivel de conciencia, evidentemente, ¿sí? No nos hagamos de la vista gorda, ni nos pongamos como víctimas, porque ese es el camino de, pues, del flojo, del irresponsable. Hay que hacernos responsables y ver que donde se encuentra mi flujo mental y de conciencia. Entonces, todo eso, nosotros tenemos que hacernos responsables, decir, bueno, tampoco es que me voy a martirizar y darme de latigazos o menospreciarme, porque ese no es el camino. Lo que voy a generar son propensiones kármicas negativas, pensando así. Entonces, si veo que tengo un karma negativo que ando cargando y que tengo otro por acá y otro por acá, pues digamos que voy a hacer como una especie de negocio con esa balanza y voy a generar ciertas propensiones kármicas positivas hacia los demás principalmente, sin esperar un beneficio a cambio, sino que en esa medida que me voy descubriendo a mí mismo y en esa medida que mi conciencia se va despertando, que se va activando y mi mente se va equilibrando, voy naturalmente a actuar de forma consecuente con los demás cuando vea que alguien necesita ayuda o la está pidiendo y se le da, ¿sí? Y eso me va a ayudar a saldar ciertas deudas kármicas, ¿sí? Por ejemplo,
A veces hay seres que nacemos en ciertos lugares o ciertas condiciones bastante precarias, como por ejemplo nacer con síndrome de Down, nacer con problemas mentales o deforme del cuerpo, donde no pueda caminar, donde no pueda hablar, donde no me pueda mover, ¿sí? Ese tipo de cuerpos o esencias que viven ese proceso están, digamos, purgando un karma negativo que ellos mismos crearon. No son víctimas, recuerden, nadie es víctima, a no ser que seamos víctimas, evidentemente, de nuestra propia ignorancia. Pero todos estos seres que se ven incapacitados para poderse desarrollar de forma naturalmente, armoniosamente natural, ¿sí? Pues tienen que aprender ciertos valores. Y en esas limitaciones que ellos mismos crearon, tener que purgar ese karma negativo. Y a veces un karma negativo puede llevar una o dos o tres retornos, dependiendo de la gravedad del daño que hayamos generando o el desequilibrio de la balanza interior. ¿Sí? Entonces, aquí estamos de vuelta. Perdón, el internet, yo creo. Bueno, entonces, ese continuo estar bien. Sí, me está fallando el internet. Esperemos que no falle. ¿Sí puedes abrir la ventana, por favor? Esta de aquí. A ver si con el aire me jala un poco de señal. Ábrela más, por favor. Bien, déjame. Bien, ahora sí me escuchan bien. Ok, perfecto. Entonces, los seres que nacen, sí, ok, los últimos 2 minutos. Agradezco mucho este comentario, Laura. Este, los seres que nacen con ciertas limitaciones, como por ejemplo el síndrome de Down o problemas mentales o problemas físicos donde prácticamente dependen de otros seres, donde hay ciertas malformaciones, es porque estos seres crearon su propio karma, esa condición, esas limitaciones, ese escenario, ¿sí? Que le sirve como un vehículo para purgar el karma negativo que acumularon en una vida o en muchas. Porque imagínense cómo se puede purgar un crimen en el que uno mete en una cámara de gas a 300 seres y le abre la llave y con ese gas tóxico mueran cientos de personas. ¿Qué karma le puede llegar a alguien que practicó la hechicería y hizo que fallecieran 300 o 400 personas en el transcurso de su vida? ¿O alguien que traicionó a una familia y la mató? Imagínense, ha habido casos de hijos que han traicionado a sus propios padres y a sus propios hermanos y los han envenenado o los han matado, los han vendido. Entonces, eso tiene unas consecuencias, evidentemente, tiene consecuencias. Y quizás a veces lleve 2 o 3
existencias o retornos para purgar ese karma negativo, esas consecuencias negativas. Entonces, tenemos que sernos conscientes del escenario que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y intuir cómo es la mejor manera de poder purgar esas deudas kármicas a nuestro nivel de conciencia. Diría que lo más fácil es hacer el bien. O sea, tú reconoces cuando haces el bien, cuando a quien estás ayudando le está generando un efecto positivo en su vida, ¿sí? Porque hay cosas que son buenas, evidentemente, pero que luego tienen efectos negativos, ¿sí? Entonces hay que tener, ojo, hay que tener conciencia, ¿sí? Entonces, todos nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino. Somos como dioses que creamos. Entonces, dependiendo qué tan libres o condicionados por el yo estemos, pues esa va a ser nuestra visión de la vida, de sí mismos. Nuestra visión de la vida y de la muerte se ve condicionada por el karma. Nosotros pensamos kármicamente. Nuestra forma de pensar es kármica, kármicamente negativa y positiva, condicionada por el yo. Entonces, si somos capaces de descubrir al yo y de disolverlo, disolvemos el karma. Puede ser que nosotros tengamos ciertas deudas kármicas, pero esas deudas kármicas van dirigidas al yo. Pero si ya no está ese yo o digamos ese actor, el protagonista de la película, si ya no está el protagonista de la película, se acaba la película. Por eso ven que es tan importante despertar conciencia. Y que despertar conciencia no es estar en paz y estar meditando, no. O estar sonriendo, no. Eso solo son consecuencias, quizás, de un estado de conciencia equilibrado, pero también pueden denotar un total desequilibrio, ¿sí? Entonces, el despertar de la conciencia es lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer nuestras vidas pasadas? Esto es algo interesante. Pues conociendo esto, conócete a ti mismo. Homo nocete ipsum, conócete a ti mismo. En la medida que te vas conociendo a ti mismo, vas descubriendo muy probablemente ciertas propensiones kármicas, ciertos estados psicológicos que te, digamos, orillaban a, a vivir de tal o cual manera. Entonces descubres quizás una vida o una encarnación que tuviste hace 600 años, hace 1000 años, hace 2000 años, hace 20 años, depende de la edad que tengas, ¿sí? Entonces, esa es la mejor práctica. La mejor práctica para conocer tus existencias pasadas es, pues, conocerte a ti mismo. ¿Por qué digo esto? Porque uno, imagínense ustedes que desee conocer sus existencias pasadas. Entonces se va a hacer por ahí una terapia de hipnosis y entonces en la terapia de hipnosis empiezan a salir ciertas cosas.
Pero eso es algo que está siendo producido quizás por nuestros deseos, por nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces, quizás a mí me gustaría ser como esa diva, ¿verdad? Pues tener un cuerpo bello, un rostro hermoso, este, a ver, vamos a ver. Ok, ok, perdón. Entonces, me gustaría ser la más hermosa, la flor más bella. Entonces, no le sorprenda que en esa regresión, pues se vea como Cleopatra, como Nefertiti, o como, este, no sé, la diosa maya, la princesa maya, la princesa azteca, ¿sí? De tal o cual nombre. Eh, y de ahí no va, no, de ahí no bajamos. ¿Sí? Entonces, quizás tengo cierta admiración hacia Jesús y puede ser que me vea como Jesús, ¿sí? ¿Saben cuántos Jesuses hay? Son enormes la cantidad de reencarnaciones que hay por ahí de Jesús. Pero si Jesús ni siquiera se tiene que reencarnar, tiene un cuerpo inmortal. Entonces, ¿hasta qué punto llega el inconsciente? Y nos puede atropellar a arruinar la vida. ¿Cuántos por ahí arcángeles Migueles hay? ¿Cuántos por ahí Sacharieles? ¿Cuántos Marías Magdalenas? Uf, son un resto de Marías Magdalenas. ¿Cuántos Budas Gautamas? ¿Cuántos Krishnas? Es interminable la cantidad de seres y de personas que creen que son la reencarnación de un ser de ese tipo. ¿Cuántos Simones Bolívares hay? ¿Cuántos Pancho Villas? Y así podríamos hacer una lista enorme de seres que consideran que fueron la reencarnación o el retorno de determinado ser. Por ahí conocido, famoso. ¿Cuántos Napoleones habrán? ¿Sí? Entonces, quizás ese tipo de experiencias que llegan a tener o que incluso podemos llegar a tener estén más relacionadas con ciertos aspectos mentales que nos vinculan con ya sea cierto pensamiento, enseñanza o forma de vida, porque todo en el universo se mueve en base a arquetipos, arquetipos espirituales, psicológicos, humanos, animales, ¿sí? Y entonces, dependiendo de nuestras propensiones mentales, conscientes o kármicas, nuestros sueños y nuestros recuerdos se van a ver condicionados por ese tipo de situaciones. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Que esa que se soñó que era Cleopatra, o que era Judas, o que era Juan de Patmos, pues quizás tenga que desarrollar ciertas cualidades que ese ser tiene. Tiene que, quizás si soñó que fue Juan de Patmos, pues tenga que desarrollar el verbo, tenga que acercarse más hacia la palabra de la verdad, hacia el conocimiento, acercarse a su corazón, ¿sí? O que se soñó que era Jesús el Cristo. No, es que yo me vi como Jesús y llegó un ser y unos ángeles y me pusieron la vestidura blanca y resplandecía la luz y estaba con mis discípulos, etcétera.
Entonces, dentro de la conciencia cósmica o de la mente universal, los arquetipos espirituales nos sirven como una guía para que nosotros podamos reconocer que todos somos unidad, todos somos uno. Y entonces podemos vivir la vida de todos esos seres o experimentar parte de lo que esos seres vivieron. Y entonces podemos vernos bautizando, siendo Jesús y bautizando a Juan. O podemos vernos como Juan bautizando a Jesús. Y eso tiene un simbolismo, un significado. Eso es importante que nosotros lo entendamos porque nos podemos confundir. Dentro del mercado de la espiritualidad, y lo digo así, dentro del mercado, porque parece un mercado de la espiritualidad, se vende todo, ¿sí? Y nos podemos confundir y nos podemos ver tentados y nos podemos perder en esa tentación. ¿Saben cuál es la encarnación más importante que hemos tenido? Esta que tenemos ahora. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vivimos respecto a nuestras vidas pasadas. Porque imagínense ustedes, y eso es muy común y lo he visto dentro del mercado de la espiritualidad, que, y no es que esté mal, o sea, puede ser, sí, puede ser, pero esto genera un caos. Imagínense ustedes que entonces tengo un sueño donde yo vi que fulanita de tal, que más o menos me gusta, fue mi esposa en pasada existencia. Y dice uno, ay, es el amor de mi vida. Pero sucede que estás casado o esa persona está casada y llegas tú y le quieres a ir a echar el rollo de que fueron esposos y que pues esto y lo otro y terminas cometiendo adulterio, terminas enredándote más, eso no libera, eso no te va a liberar. Entonces uno tiene que hacerse consciente de eso. Jamás ese tipo de sueños, bueno, puede ser que sea real, puede ser que sea cierto, pero ya cada quien tiene su propio escenario. No les tocó ser esposos o pareja, ya, punto. Rompe con eso. Es lo que les decía en la primera plática. La primera plática fue fundamental, disolver la experiencia. Disolver. ¿Saben lo que es disolver? Disolver. Se olvida, punto, se sigue adelante. Porque si se queda ahí se convierte en una tentación y le estás dando vuelta cada mes, cada 2 meses, cada año y luego cuando ya pasaron 10 años, pues a ver qué rollo se ha creado. Entonces, nosotros tenemos que tener las cosas claras. Aquí lo importante de todo esto, no nos vamos a marear en que si yo fui fulano de tal o sutanito perenje o perencejo menganejo, ¿sí? Que si fue importante o no fui o lo que importa, ¿qué importa eso? Lo que importa es este momento, cómo nuestra conciencia se está desarrollando. Si estoy asumiendo el rol que me corresponde como ser humano, ¿sí? Eso es importante, eso es lo más importante. Esta vida, esta existencia, este cuerpo es lo más importante. Entendiendo eso, si suele darse el caso de que en ciertos procesos que estés vivenciando a nivel físico, a nivel mental, a nivel espiritual, recuerda si vives una experiencia con determinada existencia anterior que sirve para sumar y comprender lo que estás viviendo ahora, entonces sí, tiene sentido. Oh, claro, ahora entiendo por qué pasa esto. Ahora entiendo por qué.
me acabo de enfermar de esta situación. ¿Por qué estoy padeciendo esto? Por lo que hice en tal existencia. Ah, bueno, muy bien. Y ya, punto, se acabó el asunto, ¿sí? Entonces nosotros retornamos, retornamos también en escenarios similares, con las mismas personas o digamos las mismas esencias. Entonces los otros que estamos aquí hablando, reunidos, platicando, ¿cuándo hicimos esto? Hace 100 años, hace 200, hace 300, se vuelve a repetir. ¿Sí? Ahora, ¿en qué escala y en qué nivel? ¿Cómo nos encontramos ahora? Quizás alguno de ustedes me estaba enseñando hace tiempo y ahora estoy enseñando. A veces, por eso es bueno a veces reunirnos presencialmente, físicamente, porque ahí a veces se pueden dar ciertas experiencias de ese tipo. ¿Sí? Una vez me acuerdo que conocí a dos muchachos y los invité pues a mi casa, fueron a visitarme y nos pusimos a hacer una meditación con gong. Era algo para relajarnos, nada más para vivir la experiencia. Y puse el sonido del gong, muy fuerte, muy estruendoso, y pues me ganó un poco el sueño y entonces empecé a ver diferentes escenarios con las mismas personas pero diferentes cuerpos. Y entonces vi que estábamos sentados meditando en la época de Mongolia, ¿sí? Como en la época de Genghis Khan, para ser más precisos, ¿sí? Después en México, después en Egipto, el escenario cambiaba, en Japón. Entonces descubrí que habíamos venido reuniéndonos en en esos intervalos de existencia, de retornos, y estábamos haciendo lo mismo. En Mongolia estábamos en una fogata, sentados en una piedra, cada uno con trajes de piel, con sombreros, etcétera, ¿verdad? Y estábamos cantando. En México era un escenario similar. En Egipto estábamos dentro de una pirámide. En Japón estábamos en el campo abierto, ¿sí? Entonces, y en México, en esa actualidad, en esta existencia, pues estábamos en una sala de una casa, ¿sí? Entonces, no es que yo me haya sentado, ¿verdad? Y haya dicho, ay, ahora qué existencia, qué tipo de recurrencia tendré con estos seres. No, llegó así, en un momento, en un instante en que el sueño, entre sueño y vigilia, lo que se puede llamar un sueño lúcido, en un sueño lúcido o en una visión, fue que vi todo eso, ¿sí? Era algo que no esperaba. Entonces, eso podríamos decir que tiene cierta validez. O sea, te ayuda a entender ese fenómeno de estarnos reuniendo, de estarnos viendo con diferentes personas. O sea, cómo fue tu niñez, cómo fue tu papá, tu mamá, qué tipo de seres eran, cómo te relacionabas con ellos, cómo fue que tú entendiste y asimilaste la educación que recibiste. Hay gente que recibe una muy buena educación, pero por más que se le ayudó, pues sus propensiones kármicas fueron a determinado lugar, ¿verdad? Hay quienes reciben una educación muy negativa, pero no se dejaron llevar, entendieron que por ahí no era y trataron de irse purgando y liberando de todas esas propensiones mentales que al final de cuentas se convierten en nuestra vida. Entonces tenemos que conocer nuestra vida y así nosotros vamos a ir conociendo las demás, ¿sí? Entonces, les puedo decir que sí es posible recordar nuestras vidas pasadas, pero de forma responsable, haciéndonos
cargo de esto, porque imagínense ustedes que fulanito de tal recordó que fue Carl Gustav Jung. Ah, no. A ver, ahora me dejo el bigote o me pongo unos lentes así medio raros, ando con mi bastón y vistiendo muy elegante, ¿verdad? Y ahora ya me empiezo a sentir, pues, Carl Gustav Jung, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Te puedes acostar aquí, vamos a analizar este pensamiento, esta psicología que tienes, etcétera. Y pues yo fui uno de los pioneros en la psicología y ahora vengo a continuar mi misión, ¿verdad? O que recordé que fui, no sé, el conde de tal y ya me van a ver vestido como el conde, ¿sí? No, no. Entonces, hay que entender, hacernos responsables de que esto es lo que importa. Aquí, ahora, en este momento, esto es lo que vale más. Que si fuiste, no sé, eh, el guerrero tal o lo que sea, el ninja, o ya, olvídalo. Aprende de ahí, extrae la enseñanza, extrae el conocimiento, lo que te pueda servir, lo que sea útil y lo que no, deséchalo, olvídalo, disuélvelo. Y entonces así te la vas a llevar más claro, porque si no te vas a marear y te vas a perder dentro del mercado de la espiritualidad y te vas a encontrar cada loco, ¿verdad? Que el objetivo final, pues no vas a llegar. O sea, tenemos que entender cuál es el objetivo de todo esto. ¿Sí? Hay que sintetizarlo todo y hacerlo lo más sencillo posible. ¿Sí? Y entonces nuestro escenario se va a hacer sencillo, simple, como beber un vaso de agua. ¿Sí? Pero si le quieres meter chile, le quieres meter dulce chamoy, le quieres meter de esto, lo otro, helado, lo mezclas, una mezcla de sabores, ¿verdad? Que bueno, como experiencias fabulosas, qué explosivas, ¿sí? Y te vas por aquí, por allá, y ahora esto, ahora lo otro, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. Hay que entender la síntesis, ¿sí? La síntesis. Todos los conocimientos o enseñanzas que hay o han habido son más o menos correctos. Todas las doctrinas que con el tiempo se van degenerando, se van distorsionando, evidentemente. O sea, no es lo mismo el judaísmo de hace 2000 y pico de años al de ahora, ¿sí? Cuando surgió el judaísmo, pues hubo un florecieron ciertos maestros, ciertos seres con niveles de conciencia positivos, etcétera. Y así lo vemos con la venida de Jesús, surgieron otros y ahora podemos ver la decadencia de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Es el mercadeo de la espiritualidad cristiana, ¿sí? Sí, entonces ya lo que importa más ahora es el dinero, la manipulación sobre las masas, el sometimiento, el sentirnos culpables, sentirnos pecadores, condenados al abismo. Y así se puede manejar muchas doctrinas y órdenes que sirven, pero que tenemos que entender que hay algo que, que nos libera y que no se enseña. Nadie lo puede enseñar. Nadie. Y eso es lo que tenemos que descubrir, lo que nadie puede enseñar, ¿sí? Entonces, el conocimiento que tengamos, utilicémonos de forma positiva, en pro para nosotros mismos y para los demás. Amarte a ti mismo de forma correcta y de esa manera vas a expresar ese amor a los demás. Ama tus enseñanzas,
Ama lo que practicas, ama a tus hermanos o hermanas o a todos los seres. Ten gratitud y respeto a quien te entrega las enseñanzas, ¿sí? Sí, y hasta ahí, ¿sí? Pero tenemos que entender que eso que nos va a liberar, que la liberación es algo relativo también, pero no los voy a marear con esto. La liberación o la autorrealización íntima del ser está dentro de ti. Y eso nadie te lo enseña, ni el mismísimo Buda, Jesús o el más alto maestro, ni Melquisedec, ¿sí? Ni Metratón, ni el ser que venga de la galaxia Avarabajajá o Abidabidubi va a venir a enseñarte eso. Tú mismo lo tienes que descubrir. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, la reencarnación, si logras tener un grado de conciencia considerablemente positivo o apertura o iluminación, pues puedes escoger dónde nacer. Ujú. Pero casos muy exclusivos. ¿Sí? Entonces, si no, genera ahora el escenario que vaya propiciando todo para que sea más fluido. Si conoces a alguien que cuando, apenas lo conociste te cayó, pero te cayó gordo, te cayó mal. Sí, no lo toleras, no lo aguantas. Nada más de escucharlo hablar dices, ¿cómo quisiera que se callara de una vez? ¿Sí? Y quizás pensamos otras cosas peores, ¿no? Entonces, ve, es tu propio reflejo. Mírate a ti mismo en él. Como dicen, lo que te choca, te checa. Y te checa muy bien, porque observas a ese ser por tu propio condicionamiento. Por el condicionamiento que llevas, es así como lo ves. Si no estuviese condicionado, lo ves como un ser más, con sus limitaciones, como sea, como esté, lo vas a tratar con dignidad, con respeto, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cada recurrencia, la recurrencia vendría a ser como ese retorno que se repite una y otra vez, ¿sí? Y esas propensiones kármicas se repiten una y otra vez. Entonces, por recurrencia, a la edad de los 18 años, te enamoraste y perdidamente, y a los 20 te casaste, y a los 21 te embarazaste, y a los, bueno, ahorita ya en este siglo, ya a los 35 te divorciaste. Entonces, hay que poner ojo ahí, poner ojo ahí. ¿Qué puede hacer uno? Hacerse cargo de su propio karma y decir, bueno, si esto se va a repetir una y otra vez, vamos a poner en práctica el karma positivo. Y si quiero ir aún más allá, liberarme de esos condicionamientos de que esto es negativo o malo para mí y más bien propiciar un escenario, pues, de luz y no tanto del yo. Entonces, haz obras buenas para que pagues tus deudas kármicas. Pero hay deudas kármicas positivas que nos atan demasiado, nos atan mucho, 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 ¿sí? Y de esto podríamos dar muchos ejemplos, ¿sí? De un karma positivo que también se convierte en un veneno.
Ujú. Entonces, bueno, preguntas, si hay preguntas, adelante. Y si no, lo dejamos hasta aquí. Nueve. Bueno, son las 9. Entonces, a ver, apareció aquí alguien, ¿no? Adriana, ¿no ibas a hacer una pregunta? No, Ah, ok, ok. ¿Qué tal les parece? muy interesante. ¿Sí? Sí, pero para mí es mucha información, no sé, para procesarla estoy batallando. Bueno, por lo menos que entiendas que eres una conciencia que se tiene que liberar ya con eso. ¿Sí? Con eso. Ya lo demás vendrá y dura. Bastante interesante. Sí, Laura. Sí, sí. Sí, pues esto nos deja, ¿verdad? Nuestra vida es una enseñanza, es un libro del que tenemos que aprender. Y es muy interesante leerlo. ¿Sí? Entonces, este, pues tenemos que tener mucha paciencia. Paciencia, no victimizarnos nunca, porque tenemos, mientras nos hagamos cargo de sí mismos, tenemos todo el tiempo del universo. ¿Sí? Tenemos todo el tiempo del universo. Bueno, yo tengo una pregunta. O sea, si te viene como, bueno, ya que a ti te ha pasado, o sea, si te viene algo de otras vidas, o sea, como algún recuerdo o alguna cosa de esas, o sea, sería recomendable como hurgarle un poquito para ver por qué lo traes a la conciencia en este momento, ¿no? O Sí, o sea, sea, sí entiendo el no seguirle de más, o sea, pero sí como, de pues, forma pues por algo se responsable. te está presentando Claro, ahorita. claro, Ok. sí. O sea, el sentido de eso es que uno se haga responsable de que tiene que tener claro que esta existencia es lo más importante y que la conciencia está más allá de un cuerpo, ¿sí? Entonces, si estás recordando algún escenario de una vida pasada y tú lo identificas como que es así, entonces observa qué situación estás viviendo internamente, psicológicamente, ¿sí? ¿En qué momento estoy viviendo esta experiencia? ¿Por qué lo estoy reconociendo? Quizás estás trabajando con no sé, con un aspecto tuyo de la ira o del resentimiento que tienes hacia determinada persona. Les voy a contar el caso de una persona que su suegra, pues desde siempre, sin que le haya hecho nada, pues siempre la odió, ¿sí? Pasaron los años, como 20, 25 años, ¿verdad? Y entonces ella se puso a trabajar en el resentimiento, en el miedo, y en eso descubrió, ¿verdad? Que ella había traicionado a su suegra en una pasada existencia y la arrojó por un precipicio, la mató, ¿sí? Entonces ella entendió, le cayó en el 20, oh, esto me pasa por esto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, pues hay ciertas cosas, ¿verdad? Que uno tiene que observar de su entorno, porque la realidad física, por así decirlo, la realidad física es tu realidad espiritual también, ¿sí? Entonces,
este, el escenario que estás viviendo, las situaciones que estás viviendo, son espirituales. Y entonces, si tú estás recordando eso o estás vivenciando ese escenario, pues, pues con mayor razón. Hay que reflexionar, sacar la enseñanza de ahí y como ya que tú sientes que ya extraíste lo mejor de todo eso, lo olvidas, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hablar de una existencia que recordé a raíz de que estaba lidiando con unos defectos por ahí relacionados con la lujuria, con el adulterio y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso fue hace muchos años, tuve un sueño donde era un ministro de la dinastía Han en China y mi nombre era Han Chengji, Han Chengji. Entonces, Han Chengji, dentro de su casa, que era enorme, tenía como consortes y entonces le gustaba estar jugueteando y irse, pues, a sus aposentos a tener relaciones sexuales con las consortes y con las criadas, ¿sí? Y tenía consejeros y tenía soldados y todo eso. Pero eso me sirvió para reconocer, ¿verdad? ¿Por qué tenía esas propensiones lujuriosas o esos deseos que afloraban en mi mente para comprender y precisamente disolver eso, ¿sí? Pero no dejarme marear con el personaje, ¿sí? Porque si no, pues ya me iba a sentir Han Chen-ji y bueno, cosas, cosas raras pueden pasar. Entonces, se convierten en tentaciones esas cosas, ¿sí? Entonces, hay que tener los pies en la tierra. Eso es muy importante. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, no vamos a tener práctica, ya la tendremos el jueves y pues si no hay más preguntas, pues lo dejamos hasta aquí. Si les surge alguna otra pregunta o algún día necesitan platicar sobre tal o cual situación, con mucho gusto los puedo escuchar por lo menos, ¿sí? Sin pena, ¿sí? Bueno, pues les mando un abrazo y que estéis muy bien. Hasta luego.